Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro virtual que hemos coordinado y organizado a través del Centro de Análisis para Políticas Públicas CAP de la República Dominicana, un centro de pensamiento que desde el año 2007 procura promover la discusión de políticas públicas en temas de relevancia económica, social, política y, claro, servir también de escenario para sostener intercambios de interés y de actualidad con figuras como las que nos acompañan el día de hoy, el doctor Cristóbal Montoro, un gran amigo de República Dominicana y una persona pues que de manera bastante resumida voy a tratar de introducir. El doctor Montoro es doctor en ciencias económicas, toda su hoja de vida pues bastante diversa, ha sido diputado por Madrid, esto fue por el año 93, ya para el año 99 pues pasa a formar parte del comité ejecutivo del Partido Popular, pasando luego a fungir como ministro de Hacienda en el gobierno de José María Aznar del año 2000 al 2004, en momentos en que España pues estaba en ese proceso de incorporación al euro, que es uno de los puntos que vamos a discutir con el doctor Montoro. Y ya para 2004, ahí pasa también a ser eurodiputado durante un periodo, mientras que en 2008 pues regresa a ser diputado por Madrid. Ya para 2011 es nombrado nuevamente ministro de Hacienda y Administración Pública en el gobierno de Rajoy, y en el 2016 ocupa el Ministerio de Hacienda y Funciones Públicas hasta el 2018. Una persona con una trayectoria impresionante para el CAP. Doctor Montoro, un placer tenerlos con nosotros así de manera virtual. Encantado y muy agradecido por la invitación. Excelente. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, doctor. Ha sido también bastante interesante el poder escuchar sus disertaciones en el marco de su visita en República Dominicana en este mes de enero del año 2022. Y la idea es que podamos ir intercambiando impresiones sobre la coyuntura actual enmarcada dentro de este tema, esta crisis sanitaria que ha incidido en todas las economías mundiales, sin dejar ninguna sana y salva, y ir pasando quizás de Europa a España y aterrizar a la región latinoamericana, con especial énfasis, claro está, en República Dominicana. Si le parece, podemos arrancar por la parte europea y de esta coyuntura actual, el impacto en las economías de esta crisis sanitarias, y de ir llevando entonces la conversación en ese sentido, si le parece. Muy bien, estupendo. Podemos comenzar así. Perfecto. Quizás conocer un poquito entonces lo que sería su perspectiva ante esta situación que nos afecta a todos, y de cómo las reglas que hemos mencionado de estabilidad presupuestaria o responsabilidad de manejo del presupuesto, pues puede ser una buena medida para ayudarnos a superar estos retos que tienen nuestras economías. Estamos en una situación peculiar en el sentido de que nunca antes nos había ocurrido en la historia económica mundial que por razón de salud pública, por razón de la extensión de la gravedad de la pandemia, pues hayamos parado el funcionamiento de nuestras economías. O sea, y en ese sentido, ahora estamos viviendo lo que llamamos una recuperación, que es un crecimiento que es para corregir los efectos del parón de nuestras economías. Lo estamos haciendo también con las bases facilitadas por las instituciones monetarias, los bancos centrales, que han facilitado una liquidez y han comprado deuda pública en unos volúmenes desconocidos hasta ahora, y lo estamos haciendo también sobre la corrección de la expansión presupuestaria, de los déficits públicos,
que al detener nuestras economías, el parón de la economía, han generado en términos de pérdida de recaudación, pero también de incrementos importantes del gasto y del gasto de carácter social, tratando de compensar las consecuencias, las peores consecuencias de parar nuestra economía, de nuestras economías y de detener los procesos de creación de empleo. Y esto, la salida, está siendo a ritmos diferentes, por zonas del mundo, por países del mundo, y en ese sentido, a los que nos está tocando, digamos, nos está tomando más tiempo la salida, es también por razón de que hemos sido más vulnerables a las circunstancias de las consecuencias de una crisis de salud pública. Los países que dependemos más del turismo, de los transportes, de los servicios, de la hostelería en concreto, también de las actividades de ocio y cultura, y que tenemos una estructura económica de pequeña y mediana empresa, de autónomos, como ocurre en España, pues hemos sido más vulnerables a las consecuencias del cierre de nuestras economías y del impedimento para el transporte de personas, o sea, de viajes y demás. Por tanto, nos está costando más, puesto que la extensión de la pandemia pues, está siendo más larga, evidentemente, de lo que deseamos todos, pero también vemos el final de esa pandemia gracias a los avances científicos correctores en forma de prevención de vacunas y en forma de tratamientos que ya están apareciéndonos y que nos hacen prever que el año 2022 pues, será efectivamente el año de culminación para acabar con la pandemia, convertirla en otro tipo de problema que va a seguir siendo de salud pública, pero no con la extensión, con la profundidad y la gravedad que ha tenido, y por tanto la recuperación económica. Ahora la gran cuestión es la retirada de los estímulos, tanto monetarios como presupuestarios, fiscales que hemos tenido. Eso nos ocurre a todos, todos estamos viviendo ese dilema y, en mi opinión, lo cuanto antes insistamos en que vamos a recuperar la senda de estabilidad presupuestaria, que es la senda básica para la estabilidad de toda la economía, pues más estaremos adelantando la recuperación económica, recuperando la confianza para la creación de empleo. Teniendo en cuenta que tampoco es normal y lógico, a medida que se vayan reduciendo los déficits públicos de nuestros países, lo que necesitaremos es menos recursos monetarios y, por tanto, las instituciones monetarias, los bancos centrales, irán retirando progresiva, paulatinamente, la inyección monetaria tan importante que han facilitado para salir de esta pandemia. El gran escollo que nos queda delante es la inflación, que va a ocurrir, y en resumen, digamos, con estos dos parámetros, la retirada de los estímulos que hasta ahora han estado aplicados de orden monetario y de orden presupuestario y fiscal, y cómo hacemos frente al problema de la inflación, pues es el dilema que tenemos todos en Europa, en el mundo, y por supuesto también en la región latinoamericana, y que donde las perspectivas de crecimiento están siendo revisadas a la baja, pero bueno, la baja significa porque se habían hecho estimaciones demasiado al alza, ¿no? O sea, pero demasiado optimistas, no porque no vaya a haber crecimiento. Vamos a salir de esta situación con crecimiento económico, y ahora la obligación que tendremos entre todos es de fortalecer ese crecimiento económico y traer un empleo más inclusivo, más, donde no se pierda oportunidades para nadie. En esa parte que usted menciona, doctor, de la inflación, ese reto que tenemos todo por delante y que se vislumbra en economías como la nuestra, aquí en República Dominicana, y que es algo que es común también en otras de la región, que la inflación ha de aumentar y va a aumentar en este año, y se está viendo con mucha preocupación el tema de los incrementos de los precios. Este reto, una manera prudente de abordar el mismo,
dentro de su experiencia en manejo de crisis y todo lo demás, como parte del gobierno español, ¿qué usted no dejaría fuera de una mesa de discusión para que los tomadores de decisión pues, puedan ir enfrentando este reto? La inflación es un asunto grave, en el sentido de que está impulsada por factores de oferta, en el sentido de elementos que constituyen la función de coste de producción de nuestras economías, empezando el primero y el más grave, pero no el único, en la energía. O sea, estamos ante una subida, un alza de precios energéticos, también de otras materias primas y también con problemas de provisión, de abastecimiento, de fabricación de otros factores que están entorpeciendo esta recuperación. Pero en principio lo que estamos es ante una subida de precios que tratan de recuperar lo perdido en la fase de estancamiento económico, que ha sido, por así decirlo, un estancamiento económico obligado, pero también voluntario, o sea, en el sentido de que era la única manera que teníamos de acometer una crisis de salud pública de esta gravedad. Entonces ahora estamos en la fase de salir, de crecimiento, y hay una recuperación de precios de la energía y de otras materias primas. Entonces, la cuestión que tenemos delante es, ¿eso va a tener continuidad? O no va a tener, o estamos ante una subida que es inquietante en sí misma y dañina, pero no va a tener mayor prolongación. Y lo que nos están diciendo desde los bancos centrales es que hay riesgo de que se prorrogue esa inflación, que se asiente entre nosotros, lo cual sería un elemento perturbador de la salida de crecimiento y además desequilibrante socialmente, o sea, que perjudicaría a la equidad en el crecimiento de nuestras economías. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hay que advertir es que no hay que alimentar la inflación con otras políticas que vayan a prorrogar, a proyectar ese crecimiento de precios. Y eso significa que vamos a ver con mayor normalidad tanto un menor impulso monetario, o sea, menor creación de liquidez, que conviene, por tanto, para corregir la inflación y también que tenemos que ser muy prudentes a la hora de entender que no estamos necesitados, urgidos, incluso por corregir los efectos de esa inflación, sino que va a ser una inflación temporal que va a desacelerarse a mitad de este año ya, del año 2022. Es lo que nos están diciendo desde los bancos centrales y hay que confiar en ello, pero sobre todo también confiar significa que desde nuestras diferentes actuaciones, desde las diferentes políticas económicas de nuestros países, no se alimente ese proceso de inflación, sino que se entienda que estamos ante subidas muy graves, pero temporales. Pero quiere decir que no es que vayamos a registrar a corto plazo inflaciones cero como las que hemos vivido en los años pasados, pero tampoco inflaciones tan elevadas como las que estamos viviendo, que insisto, en su carácter temporal, en su carácter que es compensatorio de las pérdidas que se han registrado en el pasado y que hay que llamar a la prudencia de todos los policy makers para que no transformen una inflación en el sentido de subida de precios temporal en permanente o estructural. Por sus políticas, ¿no? Como por ejemplo sería pues, tratar de seguir insistiendo en los déficits públicos elevados, excesivos, o en tratar de recuperar capacidad económica adquisitiva a través de subida de rentas que puedan, lo que harán será hacer permanente esta subida de precios. Perfecto. Saludo y comparto su optimismo, doctor, de que para final de año 2022, pues el panorama estará un poquito más tranquilo en ese sentido. Exacto. Quizás aprovechando un poco el enfoque también
para entender un poquito y conocer desde una óptica española, ¿verdad? A nivel de España, la economía. Estuve leyendo en El País recientemente de los desafíos que de una manera u otra atentan contra lo que pudiera ser el estado de bienestar español, eh, todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, seguridad social, la parte del mercado laboral. Quisiera entender un poquito su parecer al respecto y de cómo anticipa que la economía española pues, va a poder enfrentar todos estos retos que la afectan. El, el reto se resume para la economía española en volver a la casilla de salida que teníamos en la situación prepandemia. Esa es la casilla que tenemos que volver, es decir, volver a registrar un crecimiento económico creador de empleo, o sea, que todo el crecimiento económico que vayamos registrando se vaya a creación de empleo, de nuevo empleo, y sin desequilibrios económicos, es decir, sin incremento de precios y también sin desequilibrar nuestra balanza de pagos, que está haciendo unos registros muy positivos en términos de capacidad de financiación de España frente al resto del mundo. Y ello insertándolo en los principios que deben regir el crecimiento económico, que son de toda la Unión Europea, en ese sentido, de ese gran club de democracias a la que pertenece España, que es la Unión Europea. Esto es un crecimiento también más compatible, cada vez más compatible con la lucha contra el cambio climático y un crecimiento que nos impulse la utilización de la tecnología, la inserción plena en una revolución tecnológica digital como la que estamos viviendo y que no digo viviendo en el sentido de continuidad. No necesitamos solo incorporarnos a la fase actual de desarrollo tecnológico, sino que está continuando y por tanto está proyectándonos hacia un auténtico futuro económico diferente del pasado. Por tanto, esas son las premisas, esos son los auténticos desafíos, tal como yo los entiendo. No es tanto el sostenimiento del estado de bienestar en España, sino es conseguir alcanzar un crecimiento económico que sostenga y que mejore ese estado de bienestar, es decir, poniéndolo por delante. Y por tanto, no hay que hacerlo al revés, en el sentido de decir, ¿cómo puedo sostener las finanzas públicas desde la situación actual? No, lo que hay que hacer es mejorar la situación actual, mejorar la situación de empleo y a partir de ahí, obviamente, equilibrar las finanzas públicas, porque volver a los equilibrios presupuestarios es la forma de sostener a medio y largo plazo los grandes servicios públicos, incluidas las pensiones. Entendido. Y Esa parte, además en España vamos a contar también con el apoyo de los fondos europeos extraordinarios que viene de la emisión de la deuda mancomunada y que estamos empezando ahora a utilizar. O sea, por tanto, nos va a venir bien a la hora de aplicarlos a proyectos de inversión que estén comprometidos con los objetivos, que son los objetivos que la Unión Europea se han definido como de Next Generation, pero en definitiva son los que acabo de resumir. Inclusión, crecimiento inclusivo, no desequilibrante en términos de equilibrio social, que a través de la creación de empleo, lucha contra el cambio climático, es decir, medioambiental, objetivo medioambiental y objetivo de desarrollo tecnológico máximo en términos de incorporación plena a la nueva sociedad digital. entendido. Y en el marco de ese equilibrio en las finanzas públicas que usted menciona, y al que creo que todos debemos de apuntar, ¿cómo usted anticipa pues, este impacto que tiene en economías como la nuestra? El incremento en la deuda, esa deuda, sobre todo, que pudiera denominarse la deuda COVID, que usted dice, ¿verdad? De cómo todas las herramientas que gobiernos como el nuestro ha tratado de implementar para enfrentar esta situación ha implicado un incremento en la deuda. En el caso de España, pues usted ya ha mencionado un poco pues todo ese andamiaje que tienen, que no es nuestra realidad. ¿Cómo usted, en países y economías como la nuestra, cómo usted entendería que debe abordarse
esta problemática. Sí, en el mundo europeo, para entendernos de la Unión Europea, lo que hemos tenido es una política por parte del Banco Central de adquisición en su balance de las deudas de nuestros estados, no es de todos, o sea, es decir, en España pues se alcanza esa tenencia de deuda pública en el balance del Banco Central Europeo, pues la tercera parte prácticamente de esa deuda pública. Ahora tenemos, por tanto, un gran tenedor de esa deuda, no solo de la deuda generada en la situación COVID, porque esa es una práctica que ya se venía haciendo, pero ya ahora lo que se ha hecho es acelerarla, intensificarla mucho. Entonces, si ahora tenemos eso, así, esa es la situación, la gran cuestión es que cómo se va a gestionar esa deuda, cuál es el futuro de esa deuda, y eso es lo que tendrán que respondernos también las autoridades a partir de los planteamientos, de las sugerencias que se les haga desde la sociedad civil. En el caso de países como República Dominicana, entiendo que el tratamiento de esa deuda debe también tener una cobertura por parte de las instituciones financieras mundiales, porque lo que estamos viendo es un problema mundial. Entonces, ha sido una cuestión mundial y donde con las políticas que potencien la recuperación económica, políticas de liberalización, de políticas comprometidas con la estabilidad presupuestaria, que junto a ello pues también demandemos un tratamiento especial para esas deudas, porque en definitiva nos conviene a todos. O sea, en el sentido siguiente, ¿no? Los mercados están tranquilos en términos de que no hay por qué crear más inquietud como tomadores de deuda pública, y por tanto ahí las instituciones financieras en este proceso de salida de la crisis pues van a tener que también ser activas, operativas para todos, porque no tendría sentido, ¿no?, que aquellos que tenemos unos grandes bancos centrales capaces de absorber en sus balances esa deuda de los estados, pues tuviera un comportamiento diferenciado respecto de otros que no están incluidas en esas grandes zonas de integración económica, pues tengan una posición peor. Eso no nos conviene a ninguno, obviamente, y lo que estoy seguro es que habrá una actuación por parte de las instituciones financieras mundiales, ¿no? Es su tarea, es su responsabilidad, y esa apelación habrá que hacerlo desde los gobiernos de los países como República Dominicana, pero también tiene que ser atendida por los gobiernos de las otras zonas, como es el caso de la Unión Europea, porque, insisto, esto es una cuenta que nos conviene a todos. Y esta es la gran cuestión, el tratamiento de esas deudas. Así es, yo creo que ese es un tema al que le debemos dar mucha importancia y mucho seguimiento en los próximos meses, concuerdo. Antes de traerlo a la región de Iberoamérica, de Latinoamérica, perdón, y de República Dominicana, hay dos puntos que me gustaría pues conocer un poquito también su parecer, sobre todo tomando en cuenta su experiencia como eurodiputado y como una persona que cree en el mercado europeo, que cree en Europa y que cree en la integración. Uno tiene que ver con la integración regional como tal, la integración regional como base de la transformación de la economía española y de cómo España es un claro ejemplo de un antes y un después de que se toma una decisión de integrarse regionalmente. Le hago el comentario porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, durante varios años estuvimos en discusiones para identificar o determinar cuál iba a ser la mejor forma de integrarnos regionalmente con la región del Caribe, lo cual también es un compromiso que se deriva del acuerdo comercial suscrito con la Unión Europea. Pero eso tomó quizás más tiempo de lo que las autoridades entendían prudente y hubo un pequeño viraje geográfico en el sentido de enfocar todas las energías a Centroamérica. Ya República Dominicana es parte del sistema de integración de Centroamérica, el SICA, y aunque todavía no forma parte del CIECA, que es la parte económica, en donde ya pues ustedes en Europa pues tienen muchísima experiencia, pues todavía no estamos en ese punto, pero
sí creo que se han comenzado a dar los primeros pasos a nivel de lo que vendría siendo Dominicana como parte de parte integrada regionalmente, pues, con sus vecinos geográficos. ¿Alguna, algún comentario, alguna recomendación que usted pueda compartirnos en ese sentido para ir tomando nota y haciendo la tarea con tiempo? Para España, como bien planteaba, nuestra experiencia muestra que ha sido fundamental. Es decir, la integración en los años 80, en el año 86, la integración plena como miembro en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, porque eso significaba liberalizar nuestra economía respecto de nuestros principales socios comerciales, que son la Unión Europea. Y después la fundación del euro, que es el euro es una gran apuesta por la estabilidad económica, es la moneda común, que significa que hemos fijado los tipos de cambio de nuestras monedas. Para entendernos, las hemos convertido no ya en virtuales, sino en ficción, y hemos fijado los tipos de cambio, y a partir de ahí necesitamos una estabilidad económica, una estabilidad presupuestaria, una estabilidad en términos de balanza de pagos, y eso ha facilitado la financiación de nuestra economía y la internacionalización de realmente, en el caso de nuestras empresas, las empresas españolas, en los lados que no habíamos conocido, sino es a través de por eso, las fases de integración en Europa. Y ahora la resolución de nuestras crisis, que siempre han sido crisis de balanza de pagos, pues el avance en la gobernanza europea, que viene a preocuparse por la evolución de los grandes equilibrios económicos de nuestros países e insistir en que necesitamos normas comunes para avanzar en la operativa, haciendo realidad el gran mercado interior en la Unión Europea. Y eso ha permitido el desarrollo económico de España y, por supuesto, que a veces, de una manera excesivamente simple, se ha asimilado a que España recibe fondos, pero no es eso, es mucho más importante que los propios fondos europeos que vienen de ese presupuesto, es mucho más importante los efectos económicos ligados a que son las políticas propias de la Unión Europea, y en ese sentido está claro que en un mundo global necesitamos ganar tamaño, y esos tamaños los ganamos como países perteneciendo a áreas con las que nos comprometemos, primero comercialmente, pero no solo comercialmente, pues decía, cuanto más avancemos en convertir esas áreas en áreas con reglas, con fundamentos que sean muy claros para todos, para los ciudadanos, para las autoridades y especialmente también para los inversores en esas áreas, que sean garantías, ¿no? O sea, para entendernos, que es lo que siempre reclamamos, ¿no? Estabilidad política le llamamos, estabilidad jurídica, esa seguridad jurídica, y cuanto más esa seguridad jurídica esté compartida por las propias áreas, entonces eso es un avance para todos y nos facilita a todos, ¿no? De una manera simple, ¿no? Por decirlo. España, al ser miembro de la Unión Europea, ofrece unas garantías que son de carácter jurídico también, en ese sentido, no solo por las políticas concretas que esté haciendo un determinado gobierno. Esta referencia hay que trasladarla a áreas cada vez más extensas, y en ese sentido, pues yo creo que sí que el futuro también de Dominicana, que es ganar tamaño a través de la extensión de esos compromisos que tiene que ella misma impulsar, y que los demás tienen que ser receptores y comprometerse en tener esas reglas comunes de funcionamiento. Correcto. ¿Y cómo usted entiende, doctor, que esa decisión pues influyó también en ese crecimiento exponencial de la internacionalización de las empresas españolas? He escuchado que pues ha sido un crecimiento notorio y es algo que aquí también en República Dominicana hemos podido ir identificando, en donde las inversiones españolas han pasado de estar enfocadas en el sector turismo a también ahora venir a la parte de industria, comercio
y de servicios. ¿Cómo usted entiende que todo ese andamiaje pues, pudo promover o fomentar la internacionalización de sus empresas? Es, es un movimiento empresarial, o sea, en el sentido de que cuando en España estamos fundando el euro y practicando unas políticas de liberalización y de privatización de empresas, lo que estamos es desencadenando una serie de decisiones empresariales que nos hacen pasar desde que la inversión empresarial fuera de España en el año 1996 era del 6% del Producto Interior Bruto, pues nos hace pasar a los valores actuales, donde formalmente superamos los 50 y tantos, y que si descontamos y nos vamos a una inversión directa, digamos, homologable a la que hoy tienen otros países, estaríamos en torno al 44-45% en un tiempo, pues eso, 25 años, ¿no? O sea, cosa que nos ha ocurrido a nosotros, o sea, como en España, y ha sido muy positiva esa internacionalización, y es normal que ustedes lo vean en sentido también positivo, porque eso nos crea un lazo común, y empezando por la inversión turística, ¿no? que es muy importante, porque es uno de los grandes sectores de desarrollo en España y en República Dominicana. O sea, realmente contar con, llámele, esa infraestructura empresarial turística, pues es una fuente de riqueza para todos. Pero no solamente se queda ahí, o sea, quiere decir, porque cuando la inversión llama a la inversión, o sea, en ese sentido es muy positivo que ese proceso continúe, y desde el lado de España pues está en condiciones porque hay capacidad de financiación para seguir haciéndolo, y también es muy bueno que la empresa dominicana nos vea como un mercado accesible, o sea, no solo en términos de exportación de productos, sino también en términos de posibles inversiones. Por eso, eso va creando unos lazos comunes que ya son muy intensos entre España y la región, en su conjunto de Latinoamérica, y eso nos hace que vayamos juntos hacia nuestro futuro económico. En el sentido de no podemos entender ya si a la región le va mal, pues a España le va a ir mal. O sea, y España también está jugando un papel de puente en la relación con la Unión Europea, o sea, es decir, por tanto hace concernir al conjunto de la Unión Europea, que es muy importante para toda la región y para la República Dominicana. Eso decía que afortunadamente yo soy un creyente en que esto es muy importante para todos, porque además de que ya tengamos la fortaleza de tener una historia en común, un pasado en común, una cultura y un idioma en común, pues tenemos hoy una base económica común en la que debemos todos también participar y sentir que eso nos da seguridad a todos. Así es, y estoy de acuerdo. Yo creo que ese debe ser también un enfoque de ver cómo se profundizan las relaciones comerciales entre, particularmente entre República Dominicana y la Unión Europea, y de manera específica con España, y de mejorar un poco también lo que es el proceso de atracción de inversión española aquí en República Dominicana. Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo nos ven ustedes desde España? Es evidente que República Dominicana puede ahora mismo mostrar estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, y unas proyecciones de crecimiento realmente envidiables. Pero ¿qué más pudiéramos hacer, doctor, para que los ojos de los inversionistas españoles, más allá del turismo, de nuevo, a la parte de industria, comercio, servicios, continúe pues multiplicándose? Yo creo que el punto actual es positivo, o sea, esto es, eh, y por tanto todo lo que sea mejorar esos elementos, digamos, de compromiso en términos de estabilidad política, de estabilidad económica, y la estabilidad económica también concierne de manera muy directa a la estabilidad presupuestaria, ¿no? Y en ese sentido
todo lo que signifique también avanzar en su legislación, en términos de que esa legislación, toda la versión de legislación económica, lo que haga es garantizar a futuro lo que hoy es una realidad, la estabilidad política y la estabilidad económica, y el compromiso actual del gobierno dominicano con esos principios, pues se vean garantizados también en la mejora de su ordenamiento jurídico, porque eso da una seguridad respecto del futuro. Y en ese sentido yo entiendo que ahí es donde hay que insistir y perfeccionar, etcétera, y examinar el contenido de su ordenamiento legal actual para, tomando siempre como referencia otras zonas del mundo, como es el caso de la Unión Europea, pues eso dará más seguridad. Es decir, cuanto más se parezcan las normas, digamos que claramente quienes están ya en un territorio invirtiendo fuera, dentro de ese territorio, lo harán para invertir fuera, porque eso las conocen, las identifican y las valoran, sobre todo las valoran como elementos positivos. Perfecto, y estoy igual muy de acuerdo con que la parte de un marco regulatorio claro y debidamente actualizado puede ser un aspecto que fomente la inversión aquí en República Dominicana. En ese sentido, las alianzas público-privadas, doctor, han sido, y hemos visto en otros mercados, cómo han sido un canal importante de atracción de inversión extranjera. Aquí en República Dominicana tenemos una ley relativamente nueva que incluso está ahora en este mismo mes siendo actualizada para agilizar un poco lo que son los procesos de aprobación de los proyectos de alianzas público-privadas en el país. Quisiera saber qué opinión tiene respecto a esta figura como canal para promoción y fomento de la inversión extranjera. Esa figura hay que entenderla como una auténtica oportunidad, porque en una crisis como de la que estamos saliendo, lo que estamos saliendo es con abundante liquidez. Hay mucha liquidez y hay que conducir esa liquidez en términos de financiación hacia las infraestructuras y los propios servicios públicos, cuya extensión y calidad hay que seguir avanzando. Y la cooperación la colaboración público-privada, lo que hace es suplir las carencias del presupuesto. No podemos abordar las grandes necesidades directamente desde los presupuestos, directamente desde los capítulos de inversión pública. Y entonces, cuando tienes la posibilidad de potenciar desde el presupuesto esa financiación, es lo que es la oportunidad de utilizarlo. Y en ese sentido, por eso la denominación, ¿no? Público-privada, pues no es que haya un dominio de una parte sobre otra, sino al revés. El público, que somos todos, es la garantía que estamos dando a la inversión que debe mejorar nuestra calidad de vida a través de las infraestructuras físicas, hay que seguir mejorándolas, pero también las otras, las infraestructuras propias de nuestro desarrollo económico digital y las infraestructuras de calidad de vida ligadas a servicios públicos como la salud, la educación y la propia protección social. Claro, yo creo, y ahí estoy de acuerdo también en el sentido de que es una relación, esta alianza público-privada, no solamente sustentada en una ley, sino que es una relación que está bastante clara y que incluso tiene un periodo de tiempo limitado en lo que tiene que ver con su duración. O sea que ahí el nivel de sorpresas o de cambios pues está bastante limitado, por lo que entendería que puede ser igual un instrumento bastante útil para lo que conversamos. Y muy dinamizador de la actividad económica, de la creación de empleo. O sea, es decir, porque lo que estás haciendo es como potenciar la capacidad que tiene el propio Estado de invertir directamente. Eso es lo que estás haciendo. Y además responsabilizas al inversor a largo plazo. No estamos hablando de unas inversiones que llegan, sino que se comprometen a estar en periodos muy largos, de 20, 30 años, etcétera, y por tanto
hay en ese sentido una corresponsabilidad de gestión de esas infraestructuras. Esta es una figura que hemos ensayado también en otras partes del mundo, desde luego en España lo hemos utilizado intensamente, no exenta de críticas y de polémica política, pero que hay que sacar los saldos con objetividad, y los saldos son claramente positivos desde que se empiezan a poner en marcha. O sea, hay que hacerlo obviamente de la mano de los grandes inversores internacionales, o sea, es decir, para evitar que realmente se produzca un proceso de frustración en su gestación. Eso es lo peor que te puede ocurrir, pero una vez que estás apoyado en la calidad ya demostrada, ¿no?, de otros procedimientos que se han hecho en otras partes del mundo, en la propia España, pero también en buena parte de la región latinoamericana, pues hay que seguir potenciándolo y en mi opinión es obligación también de las instituciones financieras comprometidas con el desarrollo de la región el seguir favoreciendo financieramente con su presencia ese tipo de inversión. Excelente, doctor. Una última pregunta de mi parte antes de pasar a compartirle algunas preguntas que hemos estado recibiendo por aquí por la plataforma. Tiene que ver con la informalidad. La informalidad en la economía dominicana pues es algo a lo que las autoridades han tratado de buscarle una solución. Quisiera saber en su experiencia como tanto ministro de Economía como ministro de Hacienda, ¿qué receta? Aunque no hay una receta fija, ¿verdad? Y cada país tiene sus particularidades que deben abordarse de manera directa. ¿Qué ingredientes, se entiende, debería tener una receta para enfrentar el tema de la informalidad? Yo entiendo que efectivamente la informalidad es fruto, digamos, no justificación, lo que hace es, perdón, más que fruto, es el efecto que tiene es genera desprotección del trabajador, o sea, no tiene acceso a la protección laboral y social más elemental, y por otro lado genera competencia desleal, o sea que en ese sentido perjudica a todos los operadores que están normalizados y por tanto es un elemento negativo, es un elemento defensivo, o sea, para entendernos. Entonces, en mi opinión, lo primero para corregirla es un proceso gradual, no hay que pensar que esto es, hay un procedimiento que llega, ¿no?, que inserta y te crea, en el sentido como una vacuna, anticuerpos, etcétera, ¿no? Es un procedimiento, es un proceso. Y en ese sentido, primero tiene que haber una recuperación económica, un buen clima económico, porque para aflorar la economía informal, pues necesita que haya la compensación de que está bien el operador y está mejor el trabajador, ¿no? O sea, es el primer incentivo es el ambiente económico positivo, ¿no? Porque si no, encontrará siempre la excusa para no estar en ello, porque allí lo que hay es crisis, ¿no?, y desesperanza, ¿no? Entonces, el ambiente positivo es absolutamente fundamental. Y a partir de ahí hay que seguir introduciendo incentivos fiscales y mejorar la gestión tributaria en materia de corrección del fraude fiscal. Esto es los tres grandes elementos que deberían componer una ecuación que vaya haciendo posible la reducción de esa economía informal. Ahora hemos visto en la crisis de salud pública que acabamos de atravesar que cuando se han arbitrado procedimientos tan extraordinarios como los de cierre de actividades no esenciales, es posible que los estados promuevan figuras como los ERTES y tal, pero claro, evidentemente conciernen a quienes están en la economía regular, normalizada. No puede llegar, si no es a través de políticas de protección social, a quienes están en el otro ámbito. Por tanto, lo que hemos visto es que el Estado se encuentra inerme a la hora de proteger mejor a los que están en economía informal, y de ese convencimiento y de esa cultura social
también hay que irla corrigiendo y hay que irla modificando. Corregirla y modificar significa crecimiento económico, prosperidad también para todos. O sea que a medida que se va corrigiendo, lo que hace es sumar al crecimiento económico, sumar a los recursos del Estado y por tanto el Estado tiene más recursos para la protección social y para la inversión. O sea que promueve a su vez más crecimiento económico y más creación de empleo. Entendido, doctor. Usted mencionó el tema de los incentivos fiscales. ¿Alguna recomendación también en ese sentido, particularmente pensando un poquito en, digamos, los criterios a observar por parte de todos aquellos que apunten o pretendan pues, requerir incentivos fiscales para X o Y iniciativa, y también su limitación en el tiempo? O sea, de lo que he escuchado, los incentivos fiscales no deberían ser permanentes, sino que tendrían que utilizarse para potencializar espacios específicos o crecimiento específico en la economía. ¿Qué usted entiende al respecto? En primer lugar, diciendo, el incentivo fiscal es, digamos, un diferencial, es un beneficio que se crea para determinados objetivos que son objetivos aceptados obviamente por el conjunto de la economía y de la sociedad. El incentivo fiscal puede ser duradero, permanente, eterno. Por ejemplo, el tratar mejor a las empresas que están naciendo. O sea, es decir, no tienen por qué tener la misma fiscalidad la empresa naciente, la startup, pero no solamente cualquier empresa naciente, o sea, tiene que tener un tratamiento fiscal diferenciado. Es decir, entonces, y eso es así, y por tanto, cuando abandona ese incentivo fiscal es porque la empresa ya no es, ya ha madurado. Y entonces ya está en otra fase que no es el de su asentamiento inicial, el de lanzamiento y los primeros ejercicios. Ese es un tratamiento fiscal diferenciado. En el sentido ese, ¿no? Y eso además permite también el afloramiento de economía sumergida porque es una empresa, una actividad que no existía antes, entonces de nueva creación. Y la nueva creación pues puede tener un incentivo poderoso y permanente además. Otra cosa es que hay que evitar cualquier mal uso de ese incentivo, ¿no? Por ejemplo, sería pues como pago menos impuestos sobre sociedades, pues lo que hago es que estoy en nacimiento permanente, no voy cambiando de empresa, ¿no? Eso es toda la práctica. Pero eso se puede hacer, por eso decía, hay que insistir en la gestión de control también, ¿no? De todos los incentivos que se van realizando. Luego hay otros incentivos que también son muy poderosos y que tienen que decir que tener un carácter bastante estable. Que es decir, si usted dentro de la empresa dedica una porción de recursos significativo a la investigación, al desarrollo, a la innovación, pues también tiene menos pago de impuestos, está obligado a pagar menos impuestos. O sea, que ese es el sentido del incentivo fiscal, y luego, pero también en un sentido amplio, también de carácter social, ¿no? No hay que tratar igual a los sujetos pasivos en los impuestos sobre la renta que tienen una alta carga familiar, una familia numerosa, hijos con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad tienen que tener un tratamiento fiscal diferenciado permanente. Entonces, para que estemos en una sociedad de igualdad de oportunidades, o sea que la mujer también, al compaginar la maternidad con la actividad laboral, tiene que tener un tratamiento diferente, diferenciado hasta que el hijo tenga una determinada edad. ¿No? O sea, por tanto, quiere decirle que sí, que hay, dentro de la fiscalidad tenemos que ver que la fiscalidad, en definitiva, cuando hablamos de incentivo, es porque estamos diferenciando. Estamos creando un beneficio fiscal y hay bastantes ocasiones entonces, en la actividad económica donde es muy oportuno, decir, y tiene todo el sentido implantar elementos de fiscalidad, eso sí, haciendo balances de los mismos, viendo la operatividad de los mismos y viendo que no sean objeto a su vez de fraudes o de abusos excesivos, pero eso
mejorando la gestión, la gestión tributaria, la gestión de control tributario. Esto se puede materializar hoy día y hacer que los incentivos fiscales sean eficaces, poderosos, y hay que seguir utilizándolos, o sea, sin duda alguna. Gracias, doctor. Creo que ahora podemos pasar a un par de preguntas que nos hacen llegar por la plataforma. La primera es, ¿cómo ve el mundo post pandemia y en especial la región latinoamericana y República Dominicana? Entiendo que estamos en una recuperación y en el sentido de que esa recuperación será más o menos intensa en función de las políticas que se hagan en la región y en todo el mundo. O sea, es decir, contando con que la salida de esta crisis económica hay financiación, ¿entiendes? Y lo que hay que hacer es como ganar en la carrera por atraer a esa financiación. Este es un punto absolutamente clave para que podamos fortalecer la recuperación y asentarla a medio y largo plazo. Por tanto, la región es muy diferente y en la región, en mi opinión, van a ser ganadores los países que apliquen políticas económicas y sociales coherentes con la atracción de esa financiación que hoy existe. Perfecto, gracias, doctor. La próxima es, en algunas recientes declaraciones en los medios en República Dominicana, sugirió la importancia de atraer y fortalecer en el país inversiones españolas. ¿Puede profundizar un poco sobre ello? Es utilizar la experiencia, en primer lugar, porque ya hay una inversión de empresas españolas muy importante en Dominicana, que también tiene además empresarios muy significados, empresarios de origen español, y por tanto aprovechar, digamos, eso ya crea una base, una relación que es casi de cultura económica. Y en ese terreno, pues no entender que porque ya ha habido una inversión en cualquiera de los sectores, en el sector turismo, no hay que continuar con esa inversión. O sea, quiero decir, yo entiendo que sí se puede y se debe continuar con esa inversión en el propio sector, pero también en los sectores adyacentes, los sectores colaterales, que van prestando servicios, que van colaborando en la mejora de los servicios públicos de Dominicana y en la mejora de las infraestructuras, o sea, en los servicios financieros. O sea, hay mucho recorrido. Yo creo que realmente a partir de la experiencia que ya tenemos, que no es una experiencia de muy largo plazo, o sea, porque realmente estamos hablando de inversiones que aparecen en Dominicana, que se asientan en Dominicana 2 años, en la década ya del siglo XXI, o sea, es decir, no antes. Y antes sí están los empresarios de origen español y hay que hacer esa simbiosis, y en ese sentido yo veo que hay mucho campo, mucho territorio más allá, además del turismo, que todavía es la cobertura también en el sector inmobiliario, que ustedes decían, también ahí hay muchísimo desarrollo y hay un crecimiento inmobiliario importante, pero eso se puede impulsar y favorecer porque realmente estás atendiendo a necesidades básicas de la población y estás abriendo oportunidades también para que haya un turismo residencial, dada la posición geográfica de Dominicana y todo su atractivo, que es mucho. Así es. La próxima pregunta, doctor, tiene que ver con básicamente un comentario relativo a el enfoque del gobierno dominicano, en particular del gobierno del presidente Luis Abinader, en la creación de empleo. ¿Qué consideraciones o recomendaciones pudiera compartir con los tomadores de políticas o tomadores de decisión aquí en el país para fomentar la creación de empleo de calidad? Claramente es mejorar, insistir, bueno, mejorar en el sentido de ir viendo qué necesidades hay de mejora de las relaciones laborales. O sea, es decir, el crecimiento está en marcha, se está traduciendo en creación de empleo. Es muy positivo que el gobierno y el presidente del gobierno mismo se comprometa en ese objetivo.
que es el esencial, que el crecimiento económico sea creador de empleo, y a partir de ahí, en el diálogo social, en el diálogo con los emprendedores, los empresarios y los trabajadores, conjuntamente se vaya articulando toda la base de las nuevas relaciones laborales que necesitamos para ir creando cada vez más empleo de más calidad. Esto es fundamental, realmente, y ese es el desarrollo económico auténtico de Dominicana, junto al desarrollo de los servicios públicos, de las infraestructuras al que nos hemos referido. Pero en ese sentido, pues la experiencia de España ha sido de ir cambiando el marco de sus relaciones laborales, adecuándolo a las diferentes fases del crecimiento económico y consiguiendo que cuanto más negociado con los propios agentes sociales, empresarios y representantes de los trabajadores, pues más confianza se genera en el presente, en este caso de Dominicana, pero igual que pasa exactamente en España. Perfecto, doctor. Quizás aprovechar y concluir con un comentario, una inquietud adicional para usted. ¿Algún mensaje que quiera compartir con los jóvenes que siguen al CAP y los no tan jóvenes que estén de una manera u otra pues pensando en si involucrarse en la vida pública? Usted que tiene esa trayectoria tanto como congresista como funcionario público, ¿alguna recomendación, alguna vivencia que pueda compartir con nuestro público para motivar a que no exista ese miedo a formar parte de un tren gubernamental o de también pensar en colaborar con el sector público en economías como la nuestra? Mi interpretación y respecto de los jóvenes, que es primero insistir en la importancia de su formación, de su cualificación, de ampliar su conocimiento, y segundo, que esa formación y ese conocimiento tenga proyección social, tenga una dimensión que no acabe en uno mismo, ni siquiera en la actividad económica que esté desarrollando, sino que tenga siempre esa dimensión social. Y eso, desde la faceta, desde el área de la función pública, es exactamente el sentido de la función pública. Desde la función pública, todo lo que se hace se trabaja, todas las rutinas y lo negativo que a veces tiene los compromisos laborales, pero tiene esa dimensión social. Y en ese sentido también lo tiene la política, la dedicación política, que tiene esa dimensión social, incluso como ninguna otra actividad. Y en ese terreno también hacer sentir que la importancia de lo que hace desde la política y desde la función pública, pues compensa de sobra lo que sería también otro tipo de compensaciones que puedan tener otro tipo de actividades, sin menoscabo de la misma, pero lo que realizas, lo que eres capaz de sentir como motivo de esa realización, es sin duda alguna muy alto en términos de lo que es la actividad pública, que es la actividad propia del servicio público, que como propio concepto estás contribuyendo a que tu país se modernice, a que tu país sea un país de oportunidades y para ti mismo, pero también pensando en los que vienen detrás de ti, sobre todo fundamentalmente pensando en ellos. Correcto. Muchas gracias, doctor, Claro. por su tiempo, por sus comentarios. Ha sido un honor el poder compartir brevemente de manera virtual con usted. En nombre de la Junta Directiva del CAP, le agradezco mucho esta deferencia y solo me queda pedirle de que no pase tanto tiempo antes de que vuelva a agradarnos con su visita aquí en República Dominicana. Muy bien, sí, sí, yo también confío, exacto, porque además ya estoy en un tiempo personal que ya no tengo tanto tiempo, como discurrió entre la anterior visita. Yo quiero agradecer al CAP que me haya dado esta ocasión para estar aquí y aprender tanto y valorar tanto
lo que son las capacidades de la sociedad dominicana. Muchas Excelente. gracias. Gracias, doctor. Quede bien. Un abrazo.